Listo, buenos días. Entonces, ya empecé a grabar. Voy entonces a mostrarles los ejercicios que les dejé en plataforma. Para que revisemos cómo los vamos a realizar. Te voy a compartir pantalla. Y voy a pasar por acá. Listo, entonces son dos ejercicios. La idea es que los desarrollemos. ¿Estás viendo mi pantalla, Elmer? Sí, profe. Listo, perfecto. Ok, bueno, entonces son prácticamente unos casos de trabajo, ¿sí? Casos reales de trabajo, donde lo que necesitamos es identificar, recuerden que en la clase pasada les había dicho que, digamos que uno de los puntos más importantes, independiente de la metodología que fuéramos a utilizar para desarrollar, pues, como la investigación del incidente o el accidente, era empezar a identificar como esas ideas claves, hacer como una lluvia de ideas, ¿sí? Con aquellas situaciones que para nosotros fueran, no fueran muy normales, ¿cierto? Si yo estoy investigando un accidente de trabajo y veo que, no sé, digamos que alguien se robó por las escalas, entonces yo veo que las escalas no tienen ni pasamanos ni antideslizantes, ¿cierto? Y en el momento en que yo voy o leo, muchas veces cuando alguien describe un accidente, digamos que no deja ahí consignado, pues como todo lo que podría servirnos para la investigación como tal, ¿cierto? Entonces es súper importante que nosotros, pues obviamente en este caso leamos, porque no tenemos pues como el caso ahí para ir a mirar, leamos e identifiquemos cuáles podrían ser esas características del texto como tal que me pudieran ayudar a investigar el accidente. Hay varias cosas acá, entonces dice descripción, entonces dice una grúa autocargante al intentar levantar unos bultos de cemento atrapa al trabajador que la maneja. Listo, entonces digamos que esa sería la cabeza del pescado, por así decirlo. La cabeza del pescado o la primera pregunta con los 5 porqués. ¿Por qué la grúa autocargante al intentar levantar los bultos de cemento atrapa al trabajador que la manejaba? Igual, ahí en la cabecita del pescado ubicamos esta situación que fue lo que se presentó. Dice descripción, la tarea que tenía que realizar el conductor de la grúa autocargante era la descarga de los equipos para la impermeabilización de cubiertas. Cuando termina dicha tarea, se le pide al conductor de la grúa que mueva varios bultos de cemento desde la entrada de la obra donde estaban depositados. Entonces, miren, no sé si identifican, pero ahí ya está la primera situación. Cuando él termina de hacer, de conducir la grúa, ¿sí? Le dicen que mueva varios bultos de cemento desde la entrada de la obra, donde estaban depositados, hasta la zona donde se iba a desarrollar trabajos de impermeabilización de cubiertas para los que se había traído el material, ¿sí? Entonces, o es conductor, o es carguero, o tenemos que consignar en algún lugar que va a hacer ambas tareas, ¿sí? Porque si yo soy conductor, pues no tendría por qué cargar bultos de cemento, ¿cierto? Debería tener un ayudante que haga esa tarea, o en la obra debería haber una persona que se dedique pues como a esa tarea específica. Listo, recuerden que con el tema de accidentes de trabajo es súper delicado, lo que yo hago, ¿sí? Es decir, o sea, si tú te accidentaste manejando una moto y no era tu tarea, entonces, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué estabas haciendo eso si no era lo que te correspondía? Listo. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener claras las funciones de cada uno. Accidente. El conductor sitúa el camión junto a la zona donde están acopiados los bultos y se coloca entre ellos.
y el camión para poder manejar las palancas del mando situadas en ese lado del camión, si ven pues el lío, y tener visibilidad durante la operación. Sitúa el camión junto a la zona donde están acopiados los bultos y se coloca entre ellos y el camión para poder manejar las palancas. Se comienza el levantamiento de los bultos de 1.680 kilos de peso sin utilizar los estabilizadores del camión grúa, porque la zona donde estaba ubicado el camión grúa era demasiado estrecha y no permitía desplegar totalmente los estabilizadores sin bloquear el acceso de la obra. Al llegar a los 2 metros de altura de elevación de la carga, el camión comienza a inclinarse y vuelca hacia el lado de los bultos, atrapando al trabajador entre estos y el camión, provocando lesiones graves, pues obviamente, ¿cierto? O sea, no se le ocurre sino a él hacerse ahí, justo para donde obviamente no había mucha estabilidad, donde el terreno no era tan estable, donde no había una condición adecuada para que él pudiera soportar, digamos, no sé, estas patas que le dan como esa estabilidad, ¿cierto? Y para poder hacer pues como esa labor. Datos complementarios. Entonces, miren que inclusive nos dan aquí una cantidad de datos. Dice, espérame un segundo. ¿Qué le pasó a usted? ¿Cuál es la lloradera? Dice, el manual de la grúa establece que solo se puede efectuar operaciones con ella si los estabilizadores están desplegados completamente, ¿sí? Primer error, ¿cierto? Y asentados correctamente sobre el terreno. En dicho manual consta que en condiciones operativas correctas la grúa puede levantar hasta unos 5.000 kilos a la distancia en que se estaba efectuando la operación de izado, de levantamiento de carga, ¿cierto? La documentación del camión grúa no estaba completa y no incluía las condiciones de operación en español. Entonces tampoco teníamos pues como mucho conocimiento acerca del funcionamiento de la grúa y obviamente pues no sabíamos otro idioma. El operario del camión grúa estaba dentro del radio de acción del equipo de trabajo. El trabajador accidentado presencia a una subcontrata y figuraba en su contrato como un conductor de camiones. Camiones. La empresa del trabajador accidentado se encarga de llevar y descargar los equipos para la permeabilización de cubiertas. La ejecución la realizaba otra subcontrata. No se aporta, mejor dicho, acá tienen todos los datos para que puedan realizar la espina de pescado. No se aporta la documentación que certifique el conjunto camión-grúa para las operaciones de carga, descarga y distribución de material. No consta ni autoriza ni formación específica del trabajador en el manejo de la grúa autocargante, ¿sí? El operario de la grúa inicia las operaciones de manipulación de cargas a petición de otros trabajadores que había en la obra. Carga, conductor. En el momento del accidente, la excavadora mixta se encontraba ejecutando operaciones de movimiento de tierras en los sótanos. O sea que, digamos que por eso también se puede presentar la inestabilidad. Los trabajadores de la subcontrata de segundo nivel, encargada de ejecutar los trabajos de impermeabilización, declararon desconocer los procedimientos de la manipulación mecánica de cargas previstos por el contratista, uso de la excavadora mixta. En el plan de seguridad y salud aparece contemplado el camión grúa. En él se prohíbe la presencia de personas a distancias inferiores a 5 metros del camión y se especifica que el conductor del camión grúa deberá estar en posesión de un certificado de capacitación que acredite su pericia, ¿sí? Es decir, pues digamos como la capacidad que le certifica que él pueda pues hacer todas las tareas con la grúa. Pues ya sabíamos que las indicaciones estaban en otro idioma, entonces difícilmente íbamos a poder ¿qué? Espérame un segundo.
Busco por acá algo. Ok, en dicho plan se contemplan las reuniones de coordinación, pero no hay constancia de que se hayan llevado a cabo. No se pueden acreditar. Recuerden que, digamos, todas las capacitaciones que se hagan, todas las capacitaciones deben tener un soporte. En este caso, digamos que se presente este accidente o cualquier otro, independiente pues como de la situación, hay un riesgo, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace la ARL es preguntarnos cuál fue, cuáles fueron las capacitaciones que nosotros hicimos para, eh, para, esa, para ese riesgo específico, ¿sí? ¿Cuáles fueron las capacitaciones que nosotros hicimos para ese riesgo específico? Espera un segundo, yo les muestro algo. Auxilio. Ok. No se puede acreditar la entrega del plan de seguridad y salud a distintas empresas intervenientes en la ejecución de la obra, ni en especial a la subcontrata a la que pertenece el trabajador accidentado. Digamos que en este caso de obras, como se presenta mucha subcontratación, como lo identificamos pues ahí como en los aspectos de la descripción que nos hacen, entonces la obra como tal, si yo contrato, digamos, no sé, yo contraté pintura, yo contraté fachadas, yo contrato un poco de cosas, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer como obra, pues la obra pues sí, una razón social, algo, no sé. Lo que yo tengo que hacer es, obviamente, solicitar que esas personas que yo contrato tengan, pues, primero, obviamente, que paguen toda su seguridad y todo. Segundo, que tengan implementado un sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Para que cualquier situación que se presente, pues haya, digamos, haya o tenga como respaldarla. Mira, acá no había pues como esa parte por parte de las otras subcontrataciones que tenía la empresa. La zona donde se acopió el material a manipular no constaba en los planos como una zona habilitada para el acopio temporal de materiales. O sea, por lo general todas las situaciones, accidentes o lo que se presente, están, ¿sí? Siempre es como una situación que se presenta por no cumplir con X o Y pues como requisitos, por así decirlo, ¿cierto? Espérame, yo copio esto y lo pego por acá para mostrárselos enseguida. Bueno. Listo, entonces ahí está pues como la situación completa de este caso específico. Ya les voy a mostrar algo. Entonces, este queda listo. Bueno, digamos que acá lo voy a mandar así. Ok, yo les pasé este cosito, este también se los dejé ahí colgado. No sé si Daniela lo conozca, Elmer yo creo que sí. Este formato es un formato que nosotros pues como en la empresa tenemos establecido para todas estas situaciones, ¿cierto? Tipo de acción que se está reportando, entonces digo, si es un accidente, entonces marco con una X, si es un incidente, un accidente, una condición insegura, un acto inseguro también inclusive pueden ponerlo ahí en otro, una acción de mejora, una queja, una felicitación. Cualquiera que sea la situación, ustedes la pueden, ¿qué? Le pueden dar manejo, le pueden dar, hacer pues como la investigación con este formato. Listo, entonces yo pongo incidente. Eso, por ejemplo, que se presentó fue un accidente de trabajo. Entonces yo pongo accidente, descripción de la situación. Entonces, atrapamiento de, ¿cómo es que se llama? Espérame, yo lo abro por acá. De la grúa autocargante. ¿Sí? Entonces escribo ahí, hago una breve descripción de la situación.
Un agroautocargante al intentar levantar unos bultos de cemento atrapa a un trabajador que la manejaba. Listo, puedo eso inclusive ponerlo como descripción. Después dice, espacio destinado para el análisis y establecer el plan de acción. Cuando tú estás obviamente en la empresa, tú tienes que tener un responsable de analizar esas situaciones. Entonces, digamos que el responsable es cada uno de nosotros, que somos los responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo de cada una de las empresas donde trabajamos. Entonces, el responsable, Gloria, Elmer, Daniela, se va a tramitar, pues digamos que normalmente uno debería tramitar todas estas situaciones que se presentan, pero pues eso obviamente está dentro de lo que cada empresa hace, ¿sí? Análisis de causas por alguno de los métodos trabajados. Entonces, en este espaciocito donde dice análisis de causas, ¿sí? Este cuadrito, yo voy a hacer o los 5 porqués, eh, o cualquiera de los métodos. La metodología de espina de pescado, ¿sí? Entonces, ahí hago el pescadito. O la metodología de los 5 porqués, que fue como lo que les pedí ahí que hicieran, ¿cierto? Entonces, en ese cuadrito, pues obviamente ustedes amplían y hacen ahí, es una opción, no lo tienen que usar, o sea, simplemente es algo que yo les doy, una herramienta que les doy para que, obviamente, porque muchos me dicen, profe, ¿cómo lo hago, profe? ¿Dónde lo hago? ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno investiga cualquier situación de estas que se está presentando, cualquier situación de estas, cualquier acción que estoy reportando aquí, como lo digo inicialmente, yo debo hacer un plan de acción, ¿sí? Entonces, abajo dice, acciones a implementar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, esto me dejará escribir aquí. Ay, auxilio. Ah, no, esto dice solo lectura. Listo. Bueno, no me deja escribir. Ok, pensé que de pronto me dejaba escribir. Listo. Entonces, dice acción. Entonces yo aquí pongo, por ejemplo, si se robó por las escalas, entonces ubicar baranda o pasamanos, ¿sí? Ubicar pasamanos en las escalas donde se presentó el accidente. Listo. Fecha. ¿Por qué fecha? Porque yo tengo que decir ese pasamanos, como se presentó un accidente, pues obviamente la corrección debe ser inmediata. Fecha, ya, o sea, para mañana es tarde que ubiquemos el pasamanos ahí. Sí, por ejemplo, ¿qué acción, así teniendo en cuenta pues como el ejercicio que les acabo de mencionar, una de las acciones muy importantes es pues revisar documentación de los subcontratos, ¿cierto? De las personas subcontratadas para evitar que se presente pues como este tipo de situaciones y verificar que ellos están con todo el día, capacitaciones, pago de seguridad, ARL, todo lo demás. Listo. Acción, entonces, revisar documentación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de los subcontratos. Fecha, entonces ya mañana empiezo a revisar documentos. Responsable, yo mismo me voy a encargar o quien sea responsable, pues obviamente de la actividad. Y aquí en se ejecutó, voy a darle cumplimiento. Entonces, ¿ya revisé eso? Sí, ya lo revisé. Ejecutado, sí. Listo, empecé a hacer pues como la tarea. Otra acción, entonces no solo tienen que ser todos como están ahí, ustedes pueden plantear muchas de acuerdo a la situación que se está presentando. Listo, entonces por eso les entrego este formatico si ustedes lo quieren utilizar. No lo tienen que utilizar. Listo. Ok, bueno, el otro accidente es este. Dice, un trabajador anclado con arnés cae por el hueco de ascensor al retirar las redes de seguridad, golpeándose y provocándose diversas fracturas. Ahí está la espina. Ah, les iba a mostrar algo, espérenme un segundito que les iba a mostrar algo. Entonces, espina de pescado, o sea, usted puede hacer una espina como tal, o sea, un pescado, literal, cabeza, o lo puede dibujar así, porque muchas veces, digamos que como lo hacemos en Word, es mucho más fácil, digamos, pegar estas figuritas que hacer, pues, obviamente, la figura del pescado. Cuando hablamos de espina de pescado es porque tiene la figura y así, pues, está estructurado dentro de la metodología, pero, pues, obviamente tú lo puedes hacer como más fácil te quede, como se ingeniaron la manera de hacer, pues como lo del árbol de causas también.
Así lo puedo hacer. Entonces aquí en este triangulito de la cabeza escribo la situación, el problema, el accidente, lo que sea, y la idea es que trabajemos con con estas 5 herramientas. Ojo, lo pueden hacer con estas 5 herramientas o sin las 5 herramientas. ¿Cómo así? Que yo puedo, no sé si yo les había mostrado, bueno, sí, yo les había mostrado en la metodología, en el documento de metodologías de investigación, está el pescadito y están también las 5 herramientas, ¿cierto? Que son el método de las 5M, ¿cierto? Es la espina de pescado con las 5Ms, mano de obra, maquinaria, métodos, medio ambiente y materiales. Que podamos identificar ahí, por ejemplo, de toda esa descripción que nos hicieron, que nos hacen en cada uno de los accidentes. Entonces yo escribo, identifico cuáles son los métodos que no se están utilizando bien. Entonces métodos, no es que no utilizó bien, no sé, ubicarse no utilizó el método adecuado para colocarse el arnés, los elementos de protección individual, ¿cierto? Entonces, listo, maquinaria, mano de obra, la maquinaria, bueno, ok. Recuerden que ese medio ambiente es interno como externo. Entonces tú puedes identificar, digamos que no tienes ningún aspecto medioambiental externo que te esté afectando para que se presente esa situación, pero si hay algo interno. Por ejemplo, que a esta persona le hicieron bullying, entonces como es a nivel laboral es moving, entonces ese moving a él lo llevó a que, no sé, a que se tirara por allá de un 10º piso. Entonces, esa situación específica que se estaba viviendo en ese medio ambiente laboral fue lo que le llevó a hacer lo que hizo. Listo. Entonces, aquí también pues como que les quería mostrar este cosito. Ahora sí, lo esto. Entonces, ¿cuál es la descripción de la tarea? Dice, la tarea que estaba realizando el trabajador accidentado era la retirada de una red de protección horizontal que cubría uno de los huecos de ascensor en la 8ª planta, cortando los puntos de amarre de dicha red. El accidente se presentó pues de la siguiente manera. Para realizar este trabajo, el trabajador estaba sobre una plataforma de madera constituida por varios tableros de madera de unas dimensiones de 2 por 0.5 metros. Entonces ya cada uno identificará pues como las medidas que se apoyaba en ambos extremos al forjado de la planta. Me perdí. El trabajador se tenía que agachar de tal manera que tenía la rodilla de su pierna derecha apoyada en la tabla y su pierna izquierda flexionada, ¿sí? Entonces imagínense pues como la incomodidad ahí. En un momento dado, el trabajador accidentado apoyó su pie izquierdo sobre la red, la cual no pudo soportar su peso, ya que se había cortado la mitad de los puntos de amarre de la misma, provocando que el trabajador se desequilibrara y cayera por el hueco, golpeándose en su caída, para finalmente quedar colgado de un arnés de seguridad. Bueno, gracias a Dios el arnés pues como que le sirvió para algo, pero hay que revisar pues cuáles fueron las fallas que se presentaron. Entonces aquí nos entregan unos datos que dice, en el hueco del ascensor existen 2 vigas metálicas que dividen el mismo en 3 partes. La red de protección está instalada por debajo de esas vigas. El trabajador en el momento del accidente se disponía a cortar uno de los puntos de fijación de la red que quedaba justo en la parte inferior de una de las vigas, por lo que debía introducir su mano por debajo de la viga. O sea, era un trabajo demasiado complicado, primero para él estar solo, una cantidad de cosas. El trabajador, recuerden que para hacer trabajo en altura yo debo tener un acompañante. El trabajador llevaba un arnés de seguridad y una cuerda de amarre unida mediante mosquetones al arnés de seguridad por uno de sus extremos y por el otro a una de las anillas de la cuerda guía anillada instalada en el hueco del ascensor, que quedaba situada a una altura de aproximadamente 0.60 metros, es decir, por debajo de su cintura. O sea, tampoco había equilibrio ahí, ¿cierto? La distancia entre el arnés de seguridad y el anilla era de 1.70 metros, corresponde a la longitud de la cuerda más la longitud de los 2 mosquetones. La altura del trabajador era de 1,85 metros, el anclaje a 0.60 metros, queda pues por debajo del centro de gravedad del trabajador, ¿cierto? O sea,
no había ahí un punto de equilibrio. No se hace ninguna indicación expresa dentro de la documentación técnica del fabricante de la cuerda que ésta haya sido fabricada cumpliendo lo especificado con alguna norma. Recuerden que obviamente todos los equipos de seguridad hay que registrarlos y hay que revisarlos, y todo eso debe quedar soportado pues como en una ficha de seguridad. A pesar de no estar fabricada conforme a ninguna de las normas técnicas anteriormente reseñadas, el fabricante indica que en el informe de ensayo que la carga de rotura está cumpliendo en este apartado con lo indicado en estas normas. En el manual de instrucciones de la cuerda guía anillada se indica que es muy importante que la sujeción del sistema asociado quede instalado por encima de la cabeza de los trabajadores, tensas y procurando reducir la distancia de la caída. No es aconsejable instalar los elementos asociados a la cuerda guía en puntos inferiores al centro de gravedad del trabajador y jamás por debajo del mismo. Es precisamente esta circunstancia la que se dio en el momento del accidente. En el plan de seguridad y salud no se encuentran identificados los riesgos, tampoco hay riesgos ahí establecidos y medidas preventivas de los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores que montan sistemas de seguridad, no estando por tanto identificados los riesgos laborales de la operación de montaje y desmontaje de redes horizontales de seguridad. La empresa subcontratista a la que pertenecía el trabajador accidentado no disponía de manual de instrucciones en el momento del accidente, lo cual implica que la empresa no puede acreditar que se haya informado a sus trabajadores de lo reflejado en el mismo. Sí, es decir, tampoco había un seguimiento, tampoco había un programa de capacitaciones, tampoco había un programa de inducción. Recuerden que el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el encargado del sistema debe hacer un proceso de inducción y reinducción, inducción a todas las personas que ingresan a la compañía, haciendo énfasis pues obviamente en los riesgos que este presenta dentro del lugar de trabajo, políticas, responsabilidades tanto de él como de la empresa para con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo eso debe obviamente soportar, debe haber un soporte en la empresa de que yo como responsable del sistema hice ese proceso de inducción a esa persona. ¿Por qué? Porque en caso obviamente de accidente, si yo me accidento, pues normalmente los accidentes se presentan por falta de información o por, se me fue la paloma. Bueno, o porque actuamos pues obviamente de una manera inadecuada, por impulso, no me acuerdo la palabra que es, pero, eh, pero, pero debe haber un registro, o sea, listo, yo le conté a usted que si se subía ya solo, posiblemente se accidentaba, ¿cierto? Que para hacer trabajo en alturas usted tiene que primero registrar todos los equipos, hacerles una revisión, bueno, firmar un permiso y que haya una persona, un responsable de ese trabajo en alturas para que esté vigilando y supervisando las tareas que usted está haciendo y para que obviamente lo socorra en caso de que se presente pues obviamente algún accidente. Por eso básicamente es porque se necesita el acompañante, pues porque el trabajo en alturas es algo riesgoso y de presentarse un accidente pues uno queda por allá colgado solo, así que de vivo pues posiblemente no pueda, no pueda, no sé, descolgarse, no puede hacer mucho si está solo, ¿cierto? Entonces es muy importante pues como que todos estos aspectos se revisen dentro de ese proceso de inducción. Entonces, en el momento del accidente, obviamente se revisa, hay inducción, tiene un programa de capacitación, tiene seguridad, tiene el sistema de seguridad, usted sabe cuáles son los riesgos en su lugar de trabajo, usted sabe que si se subía, sí, y por eso uno los pone a firmar algo que diga que él conoce los riesgos que hay en el lugar de trabajo, que él asistió a ese proceso de inducción. Todo eso para que, ¿por qué? Porque si tú eres responsable de esa persona que se subió y se cayó y se mató, entonces puedes ir hasta la cárcel si obviamente no seguiste como el conducto regular y no tuviste las medidas de precaución y no seguiste la norma que dice que debes comunicarle a él que hay un riesgo bastante alto, bastante grande de hacer pues como ese trabajo como tal. Listo, entonces es muy importante hacer la revisión. Entonces nada, aquí también están los datos complementarios para hacer, yo creo que en la tarea les dejé, espérenme, yo reviso acá la tarea les dije que por las dos metodologías, les dejo 2 talleres para que por favor lo resuelvan por las metodologías que no hemos trabajado, que son espina de pescado y 5 por qué, ¿sí? Pues
si quieren, pueden hacer uno y uno, pues o si quieren lo pueden hacer los dos por cada uno de ellos, pero pues se las facilito ahí, les puedo decir que pueden hacer uno para espina de pescado y otro por las 5 porqués. ¿Sí? Recuerden que la metodología de los 5 porqués, pues nada, es simplemente empezar a formular una serie de preguntas que empiezan obviamente de por qué se presentó este accidente, ah, porque no contaba con tal, y por qué no contaba con tal, ah, porque no hicieron tal, y por qué no hicieron tal, ah, ah, ya. Entonces, ya identificamos que ese accidente se presentó fue porque no había un proceso de capacitación y porque no había un seguimiento a los riesgos que él podría presentar en ese lugar de trabajo. Entonces, es básicamente eso. Espina de pescado o 5 porqués. Bueno, no, yo creo que es eso. No sé, Elmer, si tienes alguna pregunta. No, profe, por ahora no, pues ya tocaría empezar a hacerla. Pero Por tiempo ahora no. ese trabajo por montarlo. Hasta el 4, que es el próximo viernes. Hasta el 4. Viernes, yo descanso. ¿Cuándo descansa? Te lo amplío si quieres, no hay problema. Igual cuando lo vayas a hacer me dices, y si está cerrado te lo abro. Descanso viernes y sábado. Me toca otra vez hacer como ayer llegar a pagarme. Ah, no, si quieres lo haces y me lo subes el sábado, yo te amplío, yo te abro la plataforma para que lo subas el sábado, no hay problema. De pronto no me da tiempo, yo le digo entonces el viernes para montarlo el sábado, profe. Hágale que sí, no hay ningún problema, listo. Ah, bueno, pues le agradezco mucho. Listo, Elmer. Yo ya le revisé el trabajo. Anoche cuando usted lo montó, yo estaba revisando y ahí mismo se lo revisé. Ah, bueno, como me bueno. Bien. Muy bien, muy bien.